¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenido a esto que hemos denominado charlas desde casa, ¿sí? Nos han obligado a estar en casa, pero no nos van a detener, no nos van a hacer menguar. Estamos aquí compartiendo a través de este medio, un medio que nos da muchas posibilidades. Y una de ellas es entrar a tu hogar y te agradecemos por permitirnos esto de entrar a tu hogar, entrar a tu casa, ¿sí? Y poder compartir desde allí, desde tu casa, junto a vos, con nuestros invitados de lujo, por cierto, hemos tenido, cada uno de nuestros invitados ha sido un lujo que nos hemos dado, compartiendo temas realmente importantes. Eso es lo vital, ¿no? Fueron temas realmente vitales, los cuales van a seguir siendo, ¿sí? Hoy vamos a tener una visita de lujo desde Santiago de Chile, el apóstol David Márquez, perdón el furcio, ya lo tuvimos a Daniel, a quien saludo porque sé que está en la audiencia, así que le envío muchos cariños a mi padre espiritual, y también está con nosotros el apóstol Oscar Domínguez, también es un lujazo que nos acompañe. Querido Oscar, gracias por estar. Quien le cuento va a estar el próximo sábado hablándonos sobre paternidad, dejando herencia, ¿sí? Multiplicación, tema que también se las va a traer y que ustedes no se la tienen que perder. Pero hoy lo tenemos al apóstol David Márquez, David, un hombre tremendo de Dios, que estuvo pastoreando aquí en Argentina, nada más ni nada menos que en la hermosa Córdoba, ¿sí? Ahí estuvo junto a algunos de sus hermanos, estuvo como ¿sí? Y hoy, desde Santiago, está haciendo un trabajo espectacular, extraordinario y sobre todo admirable, abriendo obras no solamente en todo Chile, sino en el extranjero, ¿sí? En Latinoamérica, y de una manera realmente sorprendente. A mí me sorprende, yo cuando él me cuenta me sorprende lo que está haciendo, pero bueno, yo voy a dejar de hablar yo de él y le voy a invitar y a pedirle que él sea quien comparta con nosotros. Así que bienvenido, bienvenido. Hola, qué ¿Cómo bueno, estás? qué bueno. Es, Sergio, qué bendición estar contigo y con toda tu audiencia en este día. La verdad, eh, bueno, eh, creo que yo tengo una conexión muy linda contigo y con la iglesia, un gran cariño, un gran amor. Todas las veces que he estado en Casilda y en la región, con los pastores también de tu red, me he venido muy gratificado, muy contento por el amor, el cariño, el respeto. Son cosas muy lindas. Bueno, el argentino es expresivo, eso es una de las cosas que siempre me encanta, ¿viste? Viví 25 años en Argentina y conocí, palpito el espíritu de Argentina. Mis 4 hijos son argentinos. Tres casados con Argentina, yo casado con Argentina. Bueno, Argentina en casa. Sigo conectado por todos lados. te cuento que te sorprendimos tomándote tu mate. No Así sé, que no yo no nos sé si, cabe la, yo no voy nos, no a, nos cabe la escúchame, yo voy a menor seguir duda. tomando mate porque Pero por supuesto, aquí lo vamos a acompañar, estimado compañero. esta es una charla en casa, ¿verdad? ¿No es cierto? Exacto, exacto, de eso se trata, una charla en casa. Contanos, antes de meternos de lleno al tema que va a ser realmente extraordinario, no sé si va a alcanzar a desarrollarse, me parece que te vamos a invitar a una segunda vuelta, pero bueno, vamos a ver cómo se da. Sí. Contanos un poquito cómo estás trabajando, cómo está la iglesia allí en Santiago, bueno, tu ministerio sobre todo, cómo estás desarrollando. Bueno, mira, aquí vamos a hablar hasta la pandemia, ¿no? Sí, Eh, claro, claro, claro. Tenemos que hacer un antes y un después, aunque de alguna forma seguimos trabajando para estar en la línea de lo que hemos venido, ¿no? Eh,
hace años atrás, o sea, te digo, yo en el tema de misiones, Sergio, nunca fui un apasionado por las misiones. Sí, de ayudar a personas que estaban trabajando en misiones, personas que hacíamos reuniones misioneras, ofrendas misioneras y todo ese tipo de cosas para ayudar a misiones, con este pensamiento de que si no puedes ir, tú puedes orar y tú puedes dar, ¿no es cierto? El Tal cual, concepto tal que cual, tal cual. tradicionalmente tenemos. Hasta que un día yo recibí una carga del Señor y una visión del Señor de ir y comenzar a trabajar en las naciones. Pero primeramente el Señor me mandó a ciertas ciudades de acá del país. Yo conozco gente en todo el país, pero Él me mandó que fuera como si no conociera a nadie. De manera que yo fui con una mochila a la terminal en las ciudades, alquilé una pieza en un hotel y salí a tocar puertas y a hacer un trabajo pionero en lugares donde la iglesia está, evidentemente. Pero hice ese trabajo por unos meses hasta que el Señor me mandó a Buenos Aires, a, a Luján. Y, y bueno, y ahí también fui de la misma forma. Y al final, bueno, ahí establecimos algunas iglesias también, producto de ese trabajo y otra gente que también se animó y fue. De allí estuve en Perú, en Bolivia, en Paraguay, haciendo ese trabajo, eh, llegando a un lugar sin conocer a nadie por 5, 7, 8 días y al salir de ese lugar, gracias al Señor, había un grupo de gente, a veces 30, 40, 50 personas que se habían entregado al Señor. Yo no había experimentado eso nunca, era un aprendizaje para mí, ¿me entiendes? Y bueno, también en muchas señales, milagros, cosas sobrenaturales que ayudan mucho a la evangelización y a que la gente se establezca en una fe fuerte desde el principio. Después, gente nuestra empezó a salir también y yo empecé a mandar gente. Mira, eh, mandé a todos mis obreros al sur de Chile, a la octava y novena región, eh, y yo les dije, igual como yo estoy yendo, ustedes irán. En esto no hay ofrenda, no hay nada, o sea, no hay dinero, no tenemos un fondo misionero, nada de eso, solamente la obediencia de ir. Y parece que cuando tú te decides a ir y pones una fecha de fe, Dios te manda los recursos de una manera súper así milagrosa, sorprendentes. Los pasajes estaban tanto para ellos cuando viajaron al sur a plantar obras y les pasó lo mismo que a mí. Es decir, llegaron a pueblos donde no conocían a nadie, estuvieron un fin de semana, 3, 4 días, cuando regresaron traían una lista de gente que se había entregado al Señor, una persona allí que quedó a cargo y de ahí, bueno, se levantaron obras y todo ese trabajo. Entonces hay cosas que hemos vivido de esta forma. Después, nuestros apóstoles y nuestros pastores salieron a otros países, de hecho, en todo Sudamérica y en 5 países de Centroamérica y Estados Unidos y México. Tenemos en este momento obra. Impresionante, impresionante. Eh, Te digo, a ver, sinceramente, cuando me contabas las historias, que yo ya las conozco de antemano, somos amigos, sí, y sinceramente me haces recordar al apóstol Pablo en sus viajes misioneros, donde con una mano atrás y otra adelante, como quien dice, ¿no? Sin ningún tipo de contacto, llegar a una ciudad, ganar almas, que el mover de Dios, el poder de Dios manifestándose y dejar establecido eso, porque acá lo sorprendente es que ¿cuánto tiempo estás en esa ciudad o quienes hoy lo están haciendo? ¿Cuánto tiempo están ahí? mira, generalmente 5 o 7 días. Me estás rompiendo toda mi teología.
Todo No, mi en serio, seminario en serio. me lo estás tirando a la basura. Óyeme, mira, te voy a decir algo. Es que justamente lo que dijiste vos es lo que en el fondo a mí me desafió, porque yo pensé siempre, yo soy evangélico de cuna. Y lo que te decía, en mi iglesia hacíamos ofrendas misioneras y todo eso, y siempre la labor del misionero es que necesita un solventamiento, alguien que vaya y el misionero se va a vivir con su familia. Entonces, es todo un proceso caro, y necesitas a alguien que renuncie a su vida prácticamente, ¿no es cierto? Y vaya y se establezca en el lugar por años y desde la iglesia local y otros recursos por otros lados y proveyendo. Yo sé que eso funciona. Yo tengo mi cuñado y mi hermana han trabajado por muchos años en la iglesia de Dios como misioneros y a cargo de áreas misioneras. Entonces yo sé que ese es un trabajo maravilloso, un trabajo de amor y de entrega. Pero cuando yo tuve una experiencia con el libro de los Hechos, ese es el tema, por ahí pasa, con el libro de los Hechos. En un momento que yo lo leí de nuevo, lo volví a leer, de pronto vino ese desafío, digo, si Pablo hacía esto, y supuestamente nos han dejado huellas, nos han dejado un camino, bueno, voy a probarlo. Yo me estaba hablando a mí, ¿me entiendes? Tengo que probarlo. Y en el fondo es lo que hice y, y vi el resultado, porque el resultado, o sea, hay muchas cosas que yo puedo contar de eso. Este no es el tema que tenemos que hablar el día de hoy, pero yo creo, Sergio, que cualquier cristiano, cualquiera, porque te digo, nosotros lo hemos hecho, apóstoles, nuestros pastores lo han hecho, obreros líderes nuestros también lo han hecho, han plantado. Hay como una cuestión ahí de que si estás aquí tienes que hacer algo y el evangelismo termina en plantación. Tiene que terminar en plantación porque no puede terminar nada más sin que fui, prediqué, hay gente que creyó Claro. y me voy a mi casa, ¿me entiendes? Aún el Sí, sí. discipulado tiene un sentido. Tú ves a Pablo llegando a las ciudades y plantando iglesias. Él no sale de un lugar a no ser que haya persecución, pero aún en persecución él deja un grupo de creyentes organizado y se va y luego vuelve y hay una iglesia. Entonces, el objetivo de la evangelización es levantar iglesias, es plantar iglesias. Yo creo que en estos últimos años hemos recuperado mucho más ese sentido de la plantación y de que no es algo que sea exclusivo de los misioneros. Es algo que cualquiera lo puede hacer. Ayer me estabas contando un testimonio de una líder de una espiga, le llamas tú, nosotros le llamamos casi iglesia. Sí. Y así funciona, ¿me entiendes? Hoy día funciona con Zoom. Seguimos haciendo lo mismo, pero por Zoom. Yo recibo informes de gente que me dice, estamos plantando una casa iglesia en Santo Domingo, en República Dominicana. Le digo, ¿cómo? Y por las redes, apóstol. Pero, bueno, pero usted sabe, si usted tiene que, ¿entiendes? Entonces, Ahora, sí, lo que me interesa que hagamos antes de pasar al tema, nos estamos enganchando en esto, pero esto está bueno. Lo que a mí me gustaría que puedas enfatizar es que después de ese periodo tan corto de tiempo, ganaron almas, establecieron esas almas en Cristo, pero dejaron el grupo prácticamente hasta pastoreado por alguien que sí, ganaron ustedes mismos. sí, O sea, sí, que tiene cuánto de haber nacido de nuevo. días. Escúchame, mira, te explico, esto funciona así. Yo escribí algún material sobre esto luego de material que lo escribes después de experimentar, porque vas aprendiendo. Entonces, escribí un capítulo de uno de nuestros materiales que se llama Las 10 convicciones del plantador de iglesias, que es para nuestra gente, obviamente. Entonces, en esas 10 convicciones, una es que la gente que se va a convertir ya está lista, es fruto que está listo, maduro, ¿no es cierto? Como dijo el Señor, la mies está madura, otros labraron, ustedes son los cosechadores. El cosechador no va a sembrar, va a cosechar. Entonces hay un evangelismo de siembra y uno de cosecha, que son muy diferentes. Eh,
el otro tema es que no solamente la gente está lista, las casas donde la iglesia empezará también están listas. El encargado que va a quedar al frente también está listo. Ese es otro tema que yo puedo contar, pero voy a contar solamente un caso. Mira, voy a contar un caso. Yo estaba en Lima, y ahí estuve 5 días. Y el quinto día a la noche, el Espíritu Santo te revela cosas cuando estás así en esto. Yo digo, Señor, como tercer día, ¿quién va a quedar al frente? ¿Quién va a quedar? Y él me dijo, Mercedes. Bueno, yo voy a la casa de Mercedes el quinto día, cuando ya al sexto día yo me venía. Voy a la mañana y le digo, hermana, yo te conocí hace 3 días atrás, te has entregado al Señor, te has bautizado, pero tú sabes que Dios habla. Y me dijo, sí, pastor, he escuchado de eso. Y yo les digo, dice, el Señor me dijo que tú vas a quedar al frente de este grupo. Ella me dijo, ¿y usted cree que yo estoy capacitado para eso? Yo digo, yo no sé, pero, pero si el Señor lo dijo, Él te habrá capacitado o te va a capacitar, yo no sé. ¿Qué me dices tú? Y él se quedó en silencio y me dijo, tiene que estar el Señor en medio de esto que está diciendo usted, pastor, porque todo el trabajo que usted dice que me dijo que hay que, pues yo le dije, mira, hay que visitar a la gente, hay que enseñarle en sus casas, hay que reunirlos en hogares, hay que hacer todo este trabajo. Me dijo, pastor, yo fui testigo de Jehová por 5 años, así que yo sé hacer todo eso, pero yo tengo una terrible desilusión de los testigos de Jehová y renuncié a su doctrina, renuncié a todo eso y me quedé en la calle. Yo digo, Señor, ¿dónde? Dame una iglesia donde yo me pueda congregar, y que sea tuya, que sea de verdad. Entonces, yo no sé, Dios tiene toda la gente preparada. El tema es que tenemos que ir, ¿me entiendes? Tenemos que ir. En otro caso, yo estaba en Santa Cruz de la Sierra y ahí, por la mañana, yo iba a un pueblo que se llama Montero, a 1 hora de Santa Cruz, y a la tarde evangelizaba en Santa Cruz. Yo digo, si puedo hacer, ya tenía experiencias anteriores, si puedo abrir una obra, ¿por qué no abrir dos? Y entonces por la mañana iba yo a Montero y por la tarde estaba plantando en Montero y plantando en Santa Cruz. Montero queda a 1 hora de viaje. Bueno, y estaba yo en Montero ya el penúltimo día y estaba hablando con un hombre y él, le digo, tú eres la persona a cargo, que va a quedar a cargo. Y él se puso a llorar y él me dijo, ¿sabe, pastor? Por años le he venido diciendo al Señor, yo he sido católico hasta ahora, no sé, ahora yo no sé, soy cristiano, me dijo ahora, pero le he dicho, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer? Yo quiero hacer algo en tu trabajo, en tu obra. Dime, ¿qué puedo hacer? Y ahora usted me trae la respuesta. Obvio que lo voy a hacer. Usted solamente tiene que darme los materiales para enseñar y yo voy a enseñar, voy a hacer lo mejor que yo pueda hacer para servir al Señor. Esto que me está diciendo usted que yo quedo a cargo es la respuesta que yo le estaba pidiendo al Señor por años. Entonces, claro, nosotros, tú dices, claro, esa persona es demasiado nueva como para quedar al frente. Pero cuando yo veo la experiencia de Pablo, que a veces podía estar 1 semana, 2 semanas en una ciudad, ganaba gente y se tenía que ir por la persecución, alguien quedaba a cargo, evidentemente, porque cuando regresaba, la iglesia estaba en pie. Entonces, bueno, te digo, a lo mejor podemos ser un poquito cuestionados de que vamos demasiado rápido o de que no somos tan cuidadosos en escoger a la gente. Yo prefiero que el Señor me diga quién, porque no tengo ni tiempo de pasarlo por un examen de algo, no, nada, ¿me entiendes? Hay gente que conociste hace 3 días, 4 días,
y que Dios hizo milagros en su vida, son llenos del Espíritu Santo, están hablando en lengua, fueron bautizados. O sea, tenés toda una serie de pasos que ya se dieron ahí y una evidencia de vida cristiana, de vida del Señor. Entonces, esa es nuestra experiencia yo no sé si llamarle misionera, pero solamente la llamamos de plantación, porque ni siquiera usamos el nombre misionero. Yo tengo mucho respeto por el trabajo misionero, por eso no lo asocio con esto. Claro. Si quieres llamarle, son misiones de corto plazo, porque son cortitas y con un objetivo para alcanzar, ¿no? Impresionante, impresionante. Bueno, vamos al tema de hoy, porque seguramente mucha gente dirá, ay, pues yo quería escuchar el tema. Bueno, este tema ya es interesantísimo por lo demás, pero vamos a ir a nuestro tema. Hoy nos propusimos hablar un poco sobre los tiempos finales, ¿sí? Tenemos gente, mira, te cuento, tenemos gente de Venado Tuerto, del apóstol Oscar Domínguez, está, bueno, de Córdoba tu hermano, Daniel, está con nosotros, de General Belgrano, también Córdoba, de Cerrillo, ¿sí? Tus vecinos de Cerrillo, ¿sí? Los pastores Murillo, de Concepción también tenemos gente, estaba viendo de México, ¿sí? También tenemos gente de México, de Granadero Baigorria, así que gracias a Dios hay gente que está ahora esperando y recibiendo. Y bueno, y nosotros queremos introducirnos al tema. Y permitime que comencemos con una pregunta, si te parece. Sí. Vamos a hablar sobre los tiempos finales, pero como se dice vulgarmente, empecemos por el principio. ¿Cuándo empiezan o empezaron o empezarán los tiempos finales? Bueno, bíblicamente o dispensacionalmente, como queréis llamarlo, ¿no es cierto? Los tiempos finales empiezan en Pentecostés. En Pentecostés. Tú sabes que la profecía era, en los postreros días, o en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, el derramamiento del Espíritu Santo corresponde a la primera obra del Espíritu Santo en los postreros días. Así que los postreros días o los días finales comenzaron hace 2000 años atrás. Y a toda esta época que nosotros le llamamos dispensación de la gracia, que le llamamos el tiempo del nuevo pacto, todos los nombres que podamos llamarle a esto, la Biblia le llama siglos. Este es un siglo llamado postreros días. El aión, el siglo. Tú sabes que es importante entender esto, que la palabra siglo en la connotación que se usa el día de hoy son 100 años. Pero en la Biblia nunca son 100 años. La palabra siglo es una era, una época. Sí. En Kairos. Sí, pero un Kairos bien largo, porque tiene que ver con... Mira, la Biblia habla de, por ejemplo, la palabra et, que es temporada. ¿Viste que dice, por ejemplo, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo? Es la palabra et, que significa temporada. Pero aquí usa la palabra aión en el sentido de los siglos, antes de los siglos o por los siglos de los siglos, ¿no es cierto? Que son expresiones neotestamentarias, expresiones bíblicas. Se usa la palabra aión, que es una era. Esa era puede durar 1500 años, como en el caso de los israelitas, desde cuando se entrega la ley hasta Cristo, o esta que ha durado 2000 años, ya ha durado 2000 años, o la que viene después, el milenio, que es otro aión, ¿no es cierto? O la era venidera, el siglo venidero, que viene después cuando haya cielo nuevo y tierra nueva, que también se le llama aión. Entonces, estos son siglos. A este presente siglo se le llama presente siglo malo. Este bíblicamente es un siglo malo, no es un siglo bueno. Pero en este siglo, dos fuerzas están operando, y una es
la fuerza de la luz y la fuerza de las tinieblas. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. Por eso se nos dice a nosotros que somos luminares en medio de las tinieblas. Hay dos reinos, el reino de Dios, que es el reino de la luz, el reino de las tinieblas. En postreros días empiezan con el derramamiento del Espíritu Santo y culminan con la segunda venida del Señor Jesucristo. Esos son los límites de este siglo, a los cuales los apóstoles llaman este presente siglo malo, ¿no? Porque hay un siglo bueno que viene después, que es el milenio, ¿no? El tiempo milenial, y hay uno más bueno todavía que viene después, cuando haya cielo nuevo y tierra nueva. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, ahora, dime, sí. No. Recordaba que el apóstol Pablo hacía referencia cuando a los romanos les dice no se conformen a este siglo, ¿no? Estaba hablando justamente del siglo malo, del siglo presente. Sí, sí, precisamente por eso, porque piensa que en este siglo hay dos potestades, dos autoridades compitiendo sobre el planeta. Por supuesto, el Señor Jesucristo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, delegó la autoridad a nosotros que somos la iglesia. Pero también dice en el libro de Primera de Juan 5, 19 y 20, el mundo entero está bajo el maligno. Claro. Ahora, el versículo completo dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, nosotros no, porque somos de Dios, pero el mundo entero, el resto, está bajo el maligno. Entonces, ha habido muchas historias en estos 2000 años. Incluso la misma iglesia ha sido afectada por la maldad de este siglo. Tú sabes que en los siglos pasados la iglesia tuvo tremenda corrupción y deterioro. La iglesia de Cristo llegó a hacer cosas que son realmente vergonzosas. Las jerarquías de la iglesia principalmente, introdujo la idolatría, la política dentro de la iglesia, hicieron crueldades terribles, inventaron misiones como las cruzadas, por ejemplo, para recuperar Jerusalén y todas esas cosas que eran una pura cuestión política y económica. Pero son las características de este siglo malo. Por eso dice, no se conformen o no adopten la forma de este siglo malo, ¿no? Sí. Bien, a ver, ahora, estamos entendiendo este tiempo, el tiempo malo, este siglo presente. Ahora, con esto del coronavirus, con este del COVID-19 y todas las conjeturas que rodean todo este tema últimamente, han comenzado a surgir un sinfín de especulaciones, algunas profecías, donde hablan de que estamos en el tiempo tal, algunos hasta hablaron de la marca del anticristo, pero ¿dónde, cuándo, qué serían el principio de dolores? Nosotros como iglesia vamos a pasar por todo aquello, los principios de dolores, cuándo suceden. Mira, primero déjame hablar de todos estos rumores proféticos que circulan, especialmente en momentos en que el mundo o alguna zona del mundo entra en ciertos conflictos, entran rumores proféticos. Cuando fue el terremoto del año 2010 aquí en Chile, un terremoto devastador, terrible, Dios había hablado por algunas personas que vinieron especialmente de afuera, de afuera del país, que fueron dos siervos del Señor. Habló específicamente de un terremoto que venía sobre el país. Ahora Chile es un país sísmico, pensemos por ahí, ¿no es cierto? Partamos por ahí. Cada 4 años tenemos un terremoto. No todo siempre de gran magnitud. El otro día hubo acá 4,5 y nadie lo sintió.
porque Claro. estamos mimetizados con eso. Así cuando dicen un terremoto grado 6, para nosotros es un temblor. Eh, pero cuando este que fue 8,8 fue muy destructivo, eh, y después de eso surgieron muchas profecías aquí mismo en el país de que venían otras catástrofes terribles, 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 y nada de eso sucedió. El año pasado, el año pasado, cuando explotó aquí en nuestro país eso que se llama el estallido social desde el mes de octubre, eh, también surgieron muchas profecías y claro, los hermanos, incluso los pastores, me mandan esas profecías y me dicen, apóstol, ¿qué opina usted? Porque esas palabras proféticas que algunas se han dado aquí en el país y otras se han dado fuera del país, eh, son todas catastróficas. Había profecías de que vendría antes de que terminara el año 2019, vendría a nuestro país un terremoto más grande que el terremoto que hubo el 2010 y que caería un meteorito del cielo y destruiría la ciudad de Santiago. O sea, pero te digo, o sea, gente convencida estaba diciendo eso. Entonces, esos me llegan a mí. Junten agua, junten esto, junten alimento, porque antes de fin de año va a pasar esto y le estoy hablando a mi pueblo para que esté preparado. Mira, nada de eso sucedió. Entonces, hoy día con la pandemia es exactamente lo mismo. Tú estás viendo gente que está hablando de muchas cosas, está hablando, ¿no es cierto?, de que estamos a punto de que Cristo regrese, que vamos a ser marcados con la vacuna que se produzca para el COVID, que no se ponga la vacuna, que hay una especie de microchip biológico que nos van a insertar y esa es la marca de la bestia. Muchas cosas así irresponsablemente se hablan. A mí me da mucha pena. Mira, tengo un gran respeto por el ministerio profético. Te digo, un gran respeto. Mi esposa es profeta y respeto lo que Dios le ha dado a ella, ¿me entiendes? Y tengo en la iglesia profetas y tenemos en nuestra red muchos profetas y los amamos y los respetamos y son serios y son gente que así te lo da, pum, y así es, ¿me entiendes? Pero todo este tipo de noticias proféticas alarmistas suelen abundar en momentos de crisis. Entonces yo quiero decir una palabra, y yo te pedí, Sergio, hablar de esta parte, de dar una palabra de tranquilidad. Esta pandemia, esta pandemia es parte de lo que el Señor dijo en el capítulo 24 de Mateo, cuando dice que habrá guerras, terremotos, pestes y hambres en diferentes lugares, ¿no es cierto? Bueno, yo sé que desde hace 2 siglos atrás que viene aumentando el número de sismos en el mundo. Y cada decenio hay más sismos con más frecuencia en diferentes lugares del mundo. Así es que esa es una señal que el Señor habló, que se está cumpliendo literalmente en este tiempo. Terremotos, hambres, o sea, nosotros no conocemos el hambre. Si nosotros viviéramos en países como África, grandes regiones de Asia, nosotros conoceríamos lo que es el hambre. Niños desnutridos, falta de agua, aguas contaminadas, desnutrición, pero gravísima, gravísima, muerte por inanición, por falta de comida, que se da muchísimo, muchísimo en otras regiones del mundo, pero eso está hoy día y está muy fuerte, a pesar de que tenemos países muy ricos y hay muchos recursos. Y por ejemplo, en el caso de esta pandemia, va a traer mucha hambre, porque la primera pandemia es la pandemia de la salud, pero la segunda pandemia que ya comenzó es la pandemia económica. Claro. La economía de los países se está destruyendo. Mira, en Estados Unidos más de 30 y tantos millones de personas ya han perdido el trabajo. Y estaba leyendo una noticia de Inglaterra,
Bueno, el presidente de Estados Unidos, la gente de Estados Unidos dice que lo único parecido a esto económicamente es la gran recesión de los años 20 en el siglo pasado. Pero los ingleses dicen que la economía de Inglaterra está retrocediendo a niveles de hace 300 años atrás. Entonces, ahí, esto depende, ha durado, pero si dura más y más y más, va a traer gran destrucción económica y eso trae aparejado hambre y muchas cosas que no desearíamos, pero están y tenemos que ser conscientes que el mundo está yendo para allá. Ahora, pestes, hambres, terremotos, guerras, todo eso lo hemos vivido en el siglo XX y lo estamos viviendo en el siglo XXI. En el siglo XX hemos tenido grandes pestes, algunas que no se fueron llamadas pestes, pero por ejemplo, el SIDA es una peste que lógicamente se transmitían en grupos específicos, pero una peste que finalmente se encontró la cura, el ébola y otras enfermedades, y para esta enfermedad también se va a encontrar la cura y se va a controlar, porque eso es lo que hacen las vacunas y todo el sistema, se va a terminar de controlar. Pero lo que va a quedar, evidentemente, es mucha necesidad económica y se cumple entonces la señal del hambre. Ahora, el Señor dijo, estos son principios de dolores, principios de dolores. Nosotros como iglesia vamos a llegar hasta aquí, hasta principios de dolores. Como iglesia, la iglesia, el gran evento, o sea, si esto que está pasando puede parecer feo, si las guerras, estados de guerra pueden parecer malos, si el gobierno de un tirano puede parecer una cosa bien fea y mala para la gente que vive ahí, lo que viene en la gran tribulación es horrendo. La gran tribulación es un periodo horrendo para la humanidad y viene para probar a todos los hombres, como dice la palabra de Dios. Entonces, la Biblia le llama principios de dolores a esto porque esto es como el inicio nada más. Los grandes dolores vienen en el futuro y esto no está lejos. Evidentemente, hablamos de la gran tribulación que vendrá, se acerca. El Señor solamente sabe día y hora, pero nosotros vemos señales, señales. Pero evidentemente no vamos a entrar a la gran tribulación. Gracias al Señor, la iglesia tiene promesas muy poderosas en cuanto a ese tema, pero estamos viviendo el periodo llamado principio de dolores. Si hablamos cronológicamente o escatológicamente, esto es el tiempo que estamos viviendo. En el presente siglo malo, principios de dolores. Te quiero pedir que nos ayudes a diferenciar algo, si hay alguna diferencia. En esto que estás llamando principio de dolores también va a haber hambre, pero no tiene que ver con el caballo negro del cual nos habla Apocalipsis, que también representa el hambre, ¿verdad? No. Bien, no, bien. no, porque fíjate, esto vamos a tener un periodo, ya tenemos un periodo que estamos apretándonos los cinturones en un sentido metafórico, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, cuidando más nuestra economía, reservando, porque no sabemos lo que será para más adelante. Pero cuando venga este tema de los 4 caballos del Apocalipsis, esto ocurrirá durante la tribulación. Habrá una carestía impresionantemente grande, producto también de todos los juicios que caerán sobre la tierra. Habrá juicios que traerán destrucción de la vegetación, destrucción de la vida animal sobre la tierra. Millones y millones de personas morirán violentamente, abruptamente. Todas esas cosas son, cuando tú estudias el libro de Apocalipsis te espantas, pero todo eso es una realidad. Cuando habla de los sellos, de las copas, de las trompetas,
hay que leer Apocalipsis. Hay gente que tiene temor de leer Apocalipsis, pero ahí está graficado. Esas son las noticias de mañana. Esas son las noticias de lo que van a decir los periódicos y la televisión en la gran tribulación, si es que todavía existen muchos medios de comunicación. Pero son las noticias que vendrán. Y lo que tiene que ver con estos 4 caballos, ¿no es cierto? Que son, justamente se los llaman los caballos del Apocalipsis, porque ahí está revelado eso. Eso todavía no comienza. Mira, el Apocalipsis comienza con la revelación del Señor a su iglesia, las 7 iglesias. A ver, tenemos una pregunta que me parece que encajaría justamente en este momento. Y como le estamos invitando a la gente a hacer preguntas, no quiero dejarla fuera. Sí. Y aquí José Luis nos pregunta si previo a la gran tribulación estará el arrebatamiento. Recién hablábamos de los principios de dolores, que no es la gran tribulación, aunque también va a haber hambre. Y acá hay una pregunta interesante, ¿no? La pregunta es esta, creo que la estás viendo, ¿verdad? Sí, la estoy viendo. A la tribulación, ¿estará el arrebatamiento? Sí, sí. Hace un rato hubo otra pregunta culinaria, porque estaba el apóstol Daniel preguntando si puede tomar mate mientras que ve. Yo veo aquí algunas preguntas mientras voy contestando. Hermano mío, yo no creo que tengas que preguntar para tomar mate, ¿no es cierto? Te bendiga, hermano, a ti y a tu familia. La gran tribulación es el gran evento que estamos esperando como iglesia. Precisamente porque eso, la gran tribulación, perdón, no, el arrebatamiento es el evento que estamos esperando como iglesia. Porque una vez que se produce el arrebatamiento, comienza a correr el reloj de Dios en lo que se llama la semana 70 de Daniel. No tenemos tiempo de hablar técnicamente. Yo tengo muchos versículos acá, pero no hay tiempo de ¿sí? No, queremos que nos expliques en palabras para que el oyente pueda comprenderla, claro, y que nos podamos ir ubicando dentro de los tiempos, porque justamente la pregunta inicial fue cuándo comenzaron, y vos nos explicabas que esto comenzó cuando el Espíritu Santo descendió, era parte de los tiempos finales, ¿no? En los últimos tiempos iba a suceder. Sí. Pero claro, nosotros a veces como que nos confundimos en cuanto a lo temporal, pero nosotros estamos hoy, podría decirse que hoy estamos viviendo lo que llamamos principio de dolores, ¿verdad? La iglesia sí va a pasar por los principios de dolores. Estamos pasando. Mira, es muy importante, Sergio, entender los tiempos, porque si vos entendés los tiempos, vas a interpretar correctamente la escritura. Voy a darte un ejemplo. La historia humana está dividida en dispensaciones o tiempos bíblicos, ¿no es cierto? El tema de las dispensaciones es muy importante porque Dios tuvo un trato con Adán cuando lo creó, que terminó cuando Adán pecó. Dios tenía una forma de tratar con él y el pecado arruinó esa manera y Dios inicia después del pecado una nueva manera, ¿no es cierto? Que llamamos la dispensación. Y eso dura hasta el diluvio. Y en el diluvio, pues voy a poner el ejemplo, por ejemplo, cuando Dios le da a Adán el tema de la comida, le dice que coma todo lo vegetal, le da una dieta vegetal. Esa dieta vegetal dura hasta el diluvio. Y después del diluvio, otra vez Dios le da a Noé, le refrenda la misión que le dio a Adán de llenar la tierra y le dice: de todo lo que se mueve y vive puedes comer, excepto que no puedas comer sangre. Entonces a la dieta vegetal le agrega la dieta de carnes. ¿Sí? Entonces hace un nuevo trato, a lo cual llamamos una nueva dispensación, una nueva manera de Dios de tratar con el hombre. Pero cuando viene la ley, mantiene la dieta vegetal, mantiene la dieta animal, pero
dice, estos animales no podrán ser comidos, que son los llamados animales inmundos. Eso dura por 1500 años hasta que viene Cristo. Obviamente los israelitas, los judíos siguen fieles a la ley porque a ellos les fue dada como nación y como pueblo la ley. Pero Cristo inaugura algo nuevo, porque ¿te acuerdas cuando baja ese lienzo a Pedro y dice, Pedro, mata y come? Sí, Pedro dice, no voy a comer nunca de lo inmundo porque mi boca nunca tocó eso, y no llames común o inmundo a lo que Dios ha limpiado. Y está mirando animales que Pedro tiene que comer espiritualmente, por decirlo así. Se refería a los gentiles, pero también se refería a que cambiaron las cosas. Entonces, en cada dispensación tiene un inicio y un fin, y un trato de Dios especial con la gente que vive en ese tiempo. Dios no trata hoy día igual que como trataba en el tiempo de la ley o en el tiempo previo a Abraham. Por ejemplo, mira, hoy día tú tienes que hacer una confesión de fe para ser salvo, ¿verdad que sí? Tienes que orar, claro, y tienes que recibir a Cristo, ¿sí o no? Y en el tiempo de Abraham, ¿cómo se era salvo? De la misma forma. No, claro. Y antes del diluvio, ¿cómo la gente era salva? Porque hubo salvos. ¿Y cómo era salva la gente en ese tiempo? Entonces, muchas cosas son cambiadas. Es muy interesante que nosotros podamos estudiar a fondo este tema de cómo opera Dios en cada dispensación. Entonces, cuando tú entiendes las dispensaciones, tú vas a entender que hay un inicio y un final de cada dispensación. Y la dispensación comienza en un momento y termina en otro momento. En todo ese lapso de principio a fin, Dios trata de una forma. Entonces nosotros vivimos una dispensación hoy día llamada los tiempos finales, donde Dios tiene una manera de tratar y una manera de salvar a los hombres. Y en esa manera de salvar a los hombres nosotros tenemos que entregarnos a Cristo, somos bautizados y además recibimos algo que no recibían otras generaciones, que es el Espíritu Santo que entra a nosotros. Vivimos experiencias que ninguna generación atrás vivió. Ahora, esta es la primera cosa, entender los tiempos, porque, por ejemplo, mucha gente dice, no, pero eso está en la Biblia, por eso yo lo puedo hacer. Los adventistas, por ejemplo, guardan el sábado porque hay un mandamiento en la Biblia que dice que hay que guardar el sábado. Y si tú no estás firme, te pueden convencer a ti y puedes estar guardando el sábado igual que los adventistas, ¿no es cierto? Pero el sábado es de otra dispensación y es para otro pueblo, no es para nosotros. Entonces, cuando la gente trae una verdad de una dispensación anterior y la introduce en esta, produce una doctrina híbrida y produce una esclavitud a nosotros, los hijos del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora mira, primero esto. Segundo, hay 3 pueblos en la tierra. Desde que la iglesia existe, hay 3. Antes de la iglesia había 2. Estaban los gentiles e Israel, o en el orden divino, Israel y los gentiles. Pero ahora tenemos 3 pueblos: Israel, la iglesia y los gentiles. Israel, la iglesia y los gentiles. Y para cada uno de estos 3 pueblos hay diferentes planes de Dios en esta dispensación hasta que termine. Podría decirse que a cada uno de esos pueblos Dios los trata de una manera. ¿Eso es lo que estás queriendo decir? Sí, de una manera diferente. Por ejemplo, Israel va a pasar por la gran tribulación, pero la iglesia no. La iglesia no. A la gran tribulación. Bueno, a la gran tribulación se le llama la aflicción de Jacob. Entonces, Israel va a pasar por la gran tribulación. Israel va a vivir el reinado del anticristo. Israel va a hacer un pacto con el anticristo y el anticristo con Israel. Entonces, va a haber Israel va a vivir toda la gran tribulación completa. Y al final de la gran tribulación, todo Israel será salvo, dice la Biblia. Se van a convertir. Pero al final,
a ser muy, muy, muy afligidos. Eso es Israel. Entonces, muchos pasajes, por ejemplo, en Mateo 24, cuando tú lees Mateo 24, lo que está también en Marcos 3, en Lucas 21, que es la misma, cuando Cristo habla y empieza diciendo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, y sus discípulos le dicen, ¿cuándo será el fin y cuáles serán las señales, etcétera? El Señor da una explicación y ahí tú tienes que estar muy atento, porque hay cosas que una gran parte de lo que ahí dice no es para la iglesia, es para Israel. Por ejemplo, dice, cuando vean estas cosas, huyan los que están en Judea y los que están en Casilda, ¿cómo van a hacer? Bueno, qué importante es lo que estás marcándonos, de que Dios tiene un trato con Israel y obviamente la Biblia encapsula cosas que está hablándole a Israel, ¿no? Y Sí. otras con la iglesia. A ver, es como, para dar un ejemplo, apóstol, es como decir, cuando Dios le habla, o el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le habla a la esposa y le dice tales cosas que tiene que hacer la esposa y otras al esposo. No podríamos andar mezclando los mandamientos, porque cada uno tiene un objetivo distinto. Lo mismo está sucediendo en esta cuestión, donde me parece a mí, y vos me vas a ayudar, donde muchos entran en grandes confusiones. Sí, sí. O porque confunden los tiempos o porque confunden los pueblos. Bien. Lo que Dios dice para cada pueblo. Para Israel tiene un plan, ¿sí? Y para la iglesia tiene otro plan. Entonces, nosotros no podemos hacernos cargo del trato de Dios con Israel, porque Dios tiene un trato de Dios con Israel. Dios tiene dos pueblos a los cuales llama escogidos. Un pueblo terrenal, que es Israel, y un pueblo celestial, que es la iglesia. Nosotros son dos pueblos, pero ojo, que alguna gente, por ejemplo, ha enseñado que la iglesia es el Israel espiritual. Pero no hay, en todo el Nuevo Testamento no hay ninguna enseñanza, ninguna enseñanza apostólica que diga eso, que la iglesia es el Israel espiritual. O sea, la iglesia primero es la iglesia. Edificaré mi iglesia. Y es un pueblo separado. Es más, de la iglesia, dice Dios a Israel, yo les provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. ¿Sí? Y la iglesia, escucha, y la iglesia es un pueblo que no es pueblo, porque, por ejemplo, tú puedes decir, Argentina tiene los antepasados, los ancestros, y tiene los padres de Argentina, ¿no es cierto?, que son los libertadores. Claro. Y cada país tiene eso, ¿no es cierto? Y cada país puede ir para atrás y decir, yo soy hijo de, hijo de, hijo de, hijo de, hijo de, y llegar para atrás a los primeros, a los inmigrantes que llegaron a Argentina y se hicieron parte. Pero la iglesia no tiene ningún antepasado. Claro, tus hijos no son pueblo de Dios porque tú eres pueblo de Dios. Tus hijos son pueblo de Dios porque ellos se entregaron a Cristo. Bien, entonces, por eso dice, de todo pueblo, lengua, tribu, nación, raza, de todo, el Señor, de algo que no es pueblo, hace un pueblo, que es la iglesia. Y habla Israel en Romanos, muy fuerte con Israel. Dice, yo les provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Me revelaré a los que no me buscan. ¿Sí? Entonces, esta es la iglesia, el pueblo que no es pueblo. Por eso, cuando dice en Primera de Pedro, vosotros que no erais pueblo, ahora sois pueblo. Ahora, quiero que me ayudes, justamente no quiero que avances porque tiene que ver con exactamente esto. En algún momento creo que es Pablo el que dice que de los dos pueblos hizo uno. Sí, derribando la pared intermedia de separación. Pero ese uno es la iglesia, es el hombre nuevo. Bien.
porque había una gran separación. Siempre hubo una gran separación entre judíos y gentiles, y los judíos de hecho tenían un gran menosprecio por los gentiles, los llamaban perros. Por eso, ¿te acuerdas de la mujer que vino al Señor y dijo, aún los perrillos comen de la mesa? Sí, porque era gentil. Y ella se humilló, dijo, sí, amén, yo soy un perrito. Pero ese pueblo, ese un pueblo de dos pueblos, es el Señor conforma la iglesia. Gentiles y judíos se fusionan, pero los judíos que se entregan a Cristo, ese es el punto. Ahí está. Muy bien aclarado. Los judíos que se entregan a Cristo espiritualmente dejan de ser parte del Israel terrenal, y digo espiritualmente, no naturalmente. Naturalmente el judío sigue siendo judío, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, por supuesto. Ya, como tú sigues siendo argentino, yo sigo siendo chileno, pero espiritualmente ese judío deja de ser judío y deja de estar bajo la historia que viene, bajo el trato de Dios con Israel como pueblo. Y ese judío, al igual que Pedro, Pablo y todos los apóstoles y toda la primera iglesia cristiana, ese judío ahora es parte de un pueblo diferente. Y ese pueblo es la iglesia. Ahora, Dios tiene un trato con la iglesia, que es ese pueblo. Dios tiene otro trato con Israel. Israel, evidentemente, como dijimos, va a pasar la gran tribulación. Y hay el tercer pueblo, que es los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no se convierten, el resto de la gente. Los que no creen. Los que no creen. Ellos van a pasar por todo. Ellos no se libran de nada. Pero la iglesia sí. Por eso dice en Apocalipsis 3, cuando le habla a Filadelfia, yo te libraré de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los hombres. Está hablando a la iglesia de Filadelfia. Yo te libraré. Entonces, hay muchos versículos, por eso te digo, hay muchos versículos que hablan de la iglesia librada de la tribulación que vendrá. Entonces, la iglesia no pasa por la tribulación. Qué importante ese concepto, que la iglesia no pasará la gran tribulación. Es decir, por lo que nos explicabas, entendemos que hoy estamos viviendo una dispensación, la cual comenzó, ¿sí?, con la venida del Espíritu Santo y que finalizará con el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Que es la dispensación de la gracia. Ahora mira, escucha. La dispensación de la gracia termina con el arrebatamiento de la iglesia. Yo diría más bien la dispensación de la iglesia. Termina con el arrebatamiento de la iglesia, ¿no es cierto? Y se abre el capítulo llamado la Gran Tribulación, que son 7 años, ¿no es cierto?, divididos en 2 periodos. Un primer periodo bueno de paz, donde asciende el anticristo, el falso profeta, esos grandes líderes que habrá aquí en la tierra, y luego los últimos 3 años y medio que van a ser terribles de 2 formas, porque primero el anticristo va a revelar sus verdaderas intenciones y va a someter al mundo entero, y ahí donde se va a cumplir aquello de la marca 666. Todavía no, eso va a ocurrir durante la gran tribulación. Por eso y hago este alcance. Sí, dale. El otro día yo escuchaba a un gran líder hablar acerca de la vacuna que viene para el COVID. Y él estaba diciendo que esa vacuna no se la pongan porque esa vacuna es la marca, que viene de la vacuna, un chip biológico que es la marca de la bestia, el 666. Por eso te digo, hay que entenderlos, hay que estudiar los tiempos. Si tú lees, la marca es puesta por el anticristo y el falso profeta. Ellos ya tienen que estar aquí para que la marca sea puesta. Dice, y hacía a todos, hombres y mujeres, grandes y pequeños, siervos y libres, que tuvieran una marca en la mano y en la frente. ¿Pero quién? Estaban funcionando, capítulo 13 de Apocalipsis, están en plena vigencia el anticristo y el falso profeta, manifestados. A ver,
poniendo en claro o en blanco. La iglesia, al no entrar a la gran tribulación, tampoco recibiría la marca. Entonces, No, no deberíamos nosotros dudar de que en algún momento algún chip o como quiera llamarse la marca, no, la iglesia no lo va a recibir porque dispensacionalmente o por los tiempos, los siglos, como le llamaba, no entra la iglesia a ese tiempo. Por lo tanto, es imposible que a la iglesia se le ponga la marca. o sea, estaríamos hablando, Sergio, si así fuera, que se le pudiera poner la marca, eh, que, que la iglesia sería marcada sin saber que está siendo marcada. Claro. Porque lo que yo escucho ahí en ese video que estuve viendo es que el dueño de Microsoft, ¿cómo se llama? Bill Gates. Bill Gates. Bill Que Gates. Bill Gates está preparando una vacuna que va a traer un chip, microchip biológico, y que ese chip es la marca de la bestia. ¿Sí? Bien. Bueno, tú sabes que hace años atrás, estamos hablando de 20 años atrás por lo menos, cuando surgió el código de barras, ¿sí? Y si tú ves aquí, no sé si se puede ver, hay mucha luz, pero el código de barras está en todas las... Ahí está, el código de barras, ¿ves? ¿Sí? El código de barras tiene 3 líneas que van hasta abajo. Todas llegan hasta la mitad. Y cada una de esas líneas es un 6. Entonces aquí en el código de barra tienes 6, 6, 6. Este es un endulzante. Compras un endulzante y en tu casa tienes el 666. Compras un kilo de azúcar, compras un computador y en todos lados tienes el 666. ¿Significa eso que estamos siendo marcados? No. ¿Qué significa? Que todas estas son preparaciones tecnológicas que son necesarias para que cuando venga el anticristo, todo esté listo, tecnológicamente hablando. Entonces, yo me puedo sentir pecador, alejado de Dios, porque tengo aquí en mi casa el 666 en un código de barras. Te digo más, cuando tú vas a las librerías cristianas, todos los libros cristianos tienen el código de barras. Así es que yo tengo aquí en mi casa, tengo miles de libros con el código de barra, incluso la Biblia. Óyeme, pero ¿puedo decir que fui marcado? Es ridículo, es absurdo. A ver, ¿Me entiendes? Es interesante entonces de lo que vos nos estás diciendo, recalcar entonces que, porque, a ver, con estas supuestas profecías, con las especulaciones escatológicas, la gente ha entrado un poco en el temor y algunas, ay, yo no quiero ser marcado porque si yo voy a ser marcado no voy a ir a la presencia del Señor, obviamente. Es un temor o una conjetura de acuerdo a información que reciben, pero a ver, dejemos entonces esto claro y quiero que vos me ayudes. No tenemos que tener miedo al ser marcados porque la iglesia no pasará la gran tribulación donde la palabra nos habla proféticamente que será la gente marcada con el 666. ¿Estamos los ahí? tiempos, Sergio, los tiempos, porque si estuviéramos en la gran tribulación, deberíamos tener miedo de ser marcados, pero no estamos en la gran tribulación, ¿entiendes? Cristo no ha venido, la iglesia no ha sido arrebatada. Ahora, si la iglesia es arrebatada y alguien se queda, tiene que tener miedo de ser marcado. Pero, es distinto, ¿me entiendes? Pero yo quiero traer paz porque, te digo más, hay una especie, no sé si yo voy a hablar con respeto a esto, pero no sé otro término, hay una especie de morbo profético, que mientras más, que mientras, mira lo que dice Betty acá. Bien, Betty, muy buenos comentarios. Bueno, bueno, tal el apóstol,
tal su esposa, ¿no es cierto? A ver. Mira, hay una especie de morbo profético en el sentido de que mientras más espantosa sea una profecía, parece que hay gente que se siente más emocionada. Más profeta. Claro, incluso hay gente que menosprecia las buenas profecías, las profecías que te dicen algunas cosas, que te dicen cosas lindas de Dios, porque no, porque eso es como nada, pero si te dicen una cosa terrible, no sé, que se va a caer un árbol a tu casa y que luego te va a chocar un no sé qué, algo. Bueno, claro, eso sí, la gente se afecta, se impacta e incluso mucha gente también entra en pánico. Yo he visto pánico dentro de muchos cristianos al escuchar todas estas cosas que son lo que se llama hoy día teorías de la conspiración. Teorías de la conspiración. Y a veces, lamentablemente, hay profetas inmaduros que se ponen del lado de la conspiración. Creen, hace un rato una pastora me mandó una noticia. Yo le digo, ¿la corroboraste? Una noticia buena, de que uno la corroboraste, porque hoy día tienes que corroborar todo, Sergio. Tú sabes que hay noticias que parecen positivas que dicen cosas negativas y son falsas. Entonces, ojo que hay muchos movimientos de la conspiración que están generando mucho temor entre la gente y dentro de eso muchos profetas inmaduros parece que son afectados por ese tipo de filosofía que ronda en los medios sociales, ¿no es cierto? Y lamentablemente hay profecías que vienen teñidas de esas noticias de conspiración. Entonces, nosotros no estamos en el periodo de la gran tribulación, no estamos. Primero. Segundo, la marca será puesta durante la gran tribulación a la gente que viva en la tierra y será puesta por el falso profeta y el anticristo. Entonces, la iglesia tiene que estar tranquila y vivir en paz, aceptando los momentos duros como principios de dolores y, y usando nuestra fe para confiar que el Señor nos va a ayudar a pasar los momentos difíciles, nos va a proveer los recursos que necesitamos, nos va a sanar de las enfermedades, incluida esta que se llama coronavirus, porque Él está con nosotros. Entonces, la promesa es que Él nos va a librar de la ira que vendrá sobre todos los moradores de la tierra. Eso, confía en esa palabra, porque es palabra del Señor y es palabra para este tiempo final. ¿Por qué digo que es palabra para este tiempo final? Porque cuando tú lees las cartas a las 7 iglesias y tienes paralelamente un conocimiento de lo que es la historia de la iglesia los últimos 2000 años, te digo, hay mucha gente que nunca ha estudiado o nunca ha leído un libro de la historia de la iglesia en los 2000 años. Tiene un vacío de información desde el siglo I y luego estamos en el siglo XX o XXI. Pero tenemos 19 siglos de historia donde hubo cosas buenas y cosas malas. Y yo creo que todo cristiano responsable debiera desear y preocuparse de estudiar la historia de la iglesia para entender por qué somos como somos, por qué creemos como creemos, por qué hacemos lo que hacemos. Entonces tú ves, por ejemplo, desde la primera iglesia, la segunda, la tercera, la cuarta, las 7 iglesias, ¿no es cierto? Ves que cada iglesia corresponde a una época histórica, pero en este último tiempo, 2 iglesias coexisten, las últimas 2. ¿Cuáles son? La iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. La iglesia de Filadelfia es la iglesia fiel, a la cual el Señor le dice, tú tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y yo pongo delante de ti una puerta abierta. Es una iglesia que el Señor alaba, es una iglesia fiel.
una iglesia sufriente, pero una iglesia fiel, fiel. Y a esa iglesia, que es una de las iglesias del tiempo final, le dice, yo te libraré de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Así es que corresponde a este tiempo. Ahí está, claro. Claro, la otra iglesia es la iglesia de la Odisea, la iglesia a la cual el Señor acusa de ser tibia. Dice, es la iglesia rica que tiene todo, dice, yo me he enriquecido, yo no tengo necesidad de nada, pero tú eres un desventurado, pobre, ciego, miserable, desnudo. Entonces, son dos iglesias que coexisten, una iglesia fiel y una iglesia apóstata. Y es la realidad que tenemos hoy día, Sergio. Hay una iglesia fiel, fiel y una iglesia apóstata. Las promesas de ser librados es para la iglesia fiel. Entonces, si eres la iglesia fiel, tú no vas a pasar la gran tribulación. Mantente fiel nomás. Mantente. Ese es el asunto. Realmente, la verdad, apóstol, esto está tan interesante, está tan rico, está tan abundante. A ver. Antes que nada quiero resaltar un comentario que me gustó, porque estoy de acuerdo con él, de la pastora Elba Marina de Firma, y ella dice, ya está marcado. ¿La marca de qué? El sello, el Espíritu Santo, ¿no? Esa es nuestra marca. Genial el comentario de la pastora, ¿no? Pero, como te decía, tenemos, como dice tu hermano, acá hay mucha tela para cortar. Sí. ¿Qué te parece si seguimos cortando tela en a un próximo encuentro? ¿Está bien? ¿Qué opinas? Sí, ¿Te gustaría? sí. ¿Podría ser? ¿Podríamos contar con ello? ¿Sí? Sí. Vos fijate, mira, solamente como para preparar el terreno para la próxima encuentro. Nos hacen una pregunta, dice, ¿el arrebatamiento no es la segunda venida de Cristo o sí? ¿No? Qué linda pregunta, ¿no? Qué buena pregunta, porque sí, aunque lo podemos ampliar la próxima vez. Exacto, hagamos esto. Pero sintéticamente, mira, el arrebatamiento es la primera parte de la segunda venida de Cristo, porque la segunda venida de Cristo tiene dos momentos. Uno, secreto, para arrebatar a la iglesia. La Biblia usa la palabra arrebatamiento. También usamos la palabra rapto, pero la Biblia habla del arrebatamiento, ¿no es cierto? La iglesia es arrebatada secretamente y de ahí hay una agenda divina para la iglesia en los cielos. Pasamos por el tribunal de Cristo y luego vamos a las bodas del Cordero y se produce el desposorio de la iglesia con el Señor Jesucristo, ¿no? Pasan 7 años aquí en la tierra y Cristo regresa con su iglesia para destruir el reinado del anticristo y establecer el reinado de Cristo llamado el milenio. Entonces, se dice así, primero el Señor viene por su iglesia y luego viene con su iglesia. En el arrebatamiento Él viene por su iglesia, y en la segunda venida de Cristo visible, gloriosa, viene con su iglesia. La primera vez viene secretamente, y la segunda vez se cumple esa palabra que dice, todo ojo le verá. Le verá. Es decir, la primera no lo van a ver. No, es invisible, secreta. Es para la iglesia y es solo por la iglesia. Pero luego, te cuento así rapidito. Te cuento así rapidito. Vez pasada, no sé si habrá llegado por allá, pero hubo un video que se viralizó sobre unos ruidos que se escuchaban como de trompetas, ¿no? Entonces, bueno, todo el mundo empezó, uy, ¿qué
¿será que vino Cristo? Entonces, qué importante, ¿no? Es poder dejar que sea la palabra de Dios la que nos predisponga o nos disponga a estos acontecimientos finales y no cuestiones almáticas como las que decías hoy al principio, situaciones o circunstancias del momento que nos tocan vivir, sino entender correctamente los tiempos que estamos viviendo y no mezclar, ¿no? Nosotros tenemos un privilegio, tenemos una revelación de los tiempos postreros, pero lamentablemente hemos mal utilizado, o estamos mal utilizando, o están mal utilizando esas revelaciones para traer especulaciones o falsas profecías que confunden y meten miedo. Pero qué bueno el tema que estamos tocando, apóstol, querido amigo, que esto está trayendo luz a la iglesia, ya que Cristo es la luz y Cristo es la palabra, ¿no? Sí, entonces, sí. Mira, un poco para terminar el tema, el apóstol Pablo dice, miren hermanos, no se confundan por ninguna, mira, a ver si dice, pero en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste, etcétera, etcétera. Entonces, el apóstol, ¿qué está diciendo? Les hemos dado una enseñanza y una palabra. Caminen ahí. ¿Por qué dice el apóstol Pablo? Porque ya en el tiempo de él había gente que contradecía la revelación divina y algunos incluso estaban diciendo que el Señor ya había venido. ¿Me entiendes? Entonces nosotros tenemos primero que afirmarnos plenamente en la revelación del Señor, creer con todo nuestro corazón, es tener paz en nuestro espíritu y ser fieles. Nosotros tenemos que mantenernos como la iglesia de la Odisea, la iglesia del amor filial, la iglesia enamorada del Señor. Y es todo lo que hacemos, es todo lo que tenemos que hacer. No irnos para el otro lado, porque hay otra iglesia que es infiel, otra iglesia que está en otras cosas, tú sabes, ¿no es cierto? Pero mantente en la simpleza, en la humildad, en la rectitud, en la justicia y sobre todo en un amor completo y pleno por el Señor Jesucristo. Y no tengas miedo, porque te vas a ir con Él y vas a ser arrebatado y no vas a pasar por todo lo que viene después para el mundo entero, ¿no? ¿Ok? Genial. Maravilloso todo el tema que estamos tocando. ¿Qué te parece si el martes que viene, a esta misma hora, por este mismo Vaticanal, seguimos tocando este tema para completar? De hecho, me quedaron un montón de preguntas por hacerte, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles serán las señales de la segunda venida? ¿Sí? La iglesia bueno, un poquito lo hablaste de la Odisea y de Filadelfia, los dos tiempos de su venida, que más o menos lo explicaste y que prometiste que lo podíamos ampliar, y hablarnos un poquito más amplio de la gran tribulación. ¿Te parece? Bien, sí, perfecto. Martes que viene, a esta misma hora, como dijiste, por este mismo Vaticanal. Bueno, Batman. Batman y Robin. ¿Qué te parece, amigo, si nos despedimos con una oración por toda nuestra preciosa audiencia?
gente de bendición que nos está acompañando, pastores, apóstoles. La verdad que me siento honrado tener esta audiencia, esta tribuna, ¿no? Sí, ¿Qué te y parece? yo quiero agradecer la atención de todos ustedes que han estado participando, escuchando, algunos escribiendo comentarios. Que el Señor les bendiga y que el Señor fortalezca la fe de cada uno y que ninguno se confunda en este tiempo. Es muy importante que en este tiempo mantengamos fuerte nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, nuestra dependencia de Él completamente. No te confundas, hay mucha gente que si la escuchas te vas a confundir, entonces más bien sal de esto, anda para otro lado, mantente muy cerca de tus pastores, de tus apóstoles, porque ellos te van a instruir y te van a ayudar a pasar este tiempo con una interpretación bíblica correcta, correcta. ¿Sí? Voy a orar. Por Oremos. favor, por favor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te doy muchas gracias por este tiempo tan gratificante, tan lindo con mi amigo Sergio, su iglesia, su familia, los pastores, los apóstoles que han estado escuchando. Gracias, Señor, por esta plataforma que nos permite conectarnos y estar comunicados de una manera tan bonita en este tiempo. Muchas gracias, Señor. Estamos en tiempos de dolores, principios de dolores, porque tú bien lo dijiste, Señor, habrá estas señales, terremotos, hambres, pestes en diferentes lugares. Y aquí estamos, Señor, pasando esta pandemia, pero confiando en ti. No permitas que nuestro corazón se conturbe o se confunda, sino que mantengamos nuestra fe y nuestra confianza y la conciencia de que estamos en este mundo con una misión sobrenatural. Ayúdanos para hacer tu voluntad en todas las cosas, Señor, y haznos buscadores de tu verdad, que amemos tu palabra con todo nuestro corazón y nos esforcemos por aprenderla y por creerla con toda nuestra fe. Gracias, Padre. Bendice cada ministerio, cada apóstol, cada pastor, cada líder y cada hermano que ha estado presente y los que escucharán después esta grabación. En el nombre del Señor Jesucristo te lo rogamos. Amén. 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 Querido amigo, ha sido un tiempo mira, yo lo anuncié así, sería una charla donde recibiríamos instrucción, seremos instruidos, donde recibiríamos esclarecimiento, esa fue la palabra, porque creo que necesitamos eso, esclarecer, ¿sí? Sí. Esclarecer para entender correctamente. Así que yo desafío a toda la gente, a toda la audiencia que nos está escuchando, que el próximo martes se conecte nuevamente a esta señal, ¿sí? Para poder seguir aprendiendo. Ahí ya tiramos algunas preguntas que seguramente van a ser parte de los temas que vamos a compartir. Sí. Así que esperamos, querido apóstol, para sí. Esa próxima encuentro. Bueno. Por el momento, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad, por permitir darnos un tiempo, pero también darnos todo tu conocimiento, todo lo que aprendiste, estudiaste, cómo Dios te ha revelado cosas y poder compartirla con nosotros. Bueno, estamos muy agradecidos. Sabés que te queremos. Un abrazo grande. Un abrazo virtual. Bendiciones. Bendiciones. Chao, chao. Chao. Muy bien. La verdad es que impresionante. Esto ha sido de mucha bendición. La verdad que estamos felices por haber participado de esto. De verdad, como ahí nos dice la pastora Dina, nos trajo luz, nos esclareció, nos permitió recibir la palabra del Señor. Sí, bueno, ahí hay otra pregunta para la próxima semana. ¿Qué vamos a hacer después de la venida del Señor? Todas esas cosas las vamos a tratar de esclarecer la próxima semana junto al apóstol David Márquez, ¿sí? En esto que hemos llamado charlas desde casa.
Nos hemos extendido hoy, 1 hora y media llevamos, pero valió la pena quedarnos. Quiero invitarte a una cita para este sábado. Este sábado vamos a tener con nosotros al apóstol Oscar Domínguez, un hombre de Dios, un hombre de reforma, un hombre un maestro también de la palabra. Así que queremos invitarte a que puedas participar, ¿sí? El próximo sábado a las 19 horas vamos a estar aquí, Dios mediante, compartiendo una enseñanza. El tema que vamos a compartir será paternidad espiritual, multiplicación, ¿sí? Dejando herencia. Así que no te lo pierdas. Va a ser maravilloso. Bendecimos a nuestros amigos de Chile. Allí lo tenemos a nuestro amigo Víctor que nos está compartiendo su saludo. Bueno, a todos. No sé por qué en algunos saluditos me salen en blanco. Les pido disculpas si nos han escrito algo lindo, algo bonito y no lo podemos compartir, sí, pero bueno, aquí estamos tratando de manejar la tecnología, así que muy bien, muchas gracias. Los espero el sábado, Dios mediante, a las 19 horas con el apóstol Oscar Domínguez, y el próximo martes nos vamos a reencontrar con el apóstol David Márquez y vamos a seguir con este tema. Un fuerte abrazo, te bendigo y nos vemos el sábado, Dios mediante. Gracias a todos por estar. Muchas gracias.